nos estamos sesionando, pero pues también dependemos de qué fecha nos dé. Buenas tardes a todos. No sé si empezamos con las palabras de alguien específicamente de Citnova. Sí, doctor. Estamos esperando nada más a nuestro titular, quien va a ser quien nos dé las palabras de bienvenida. Ok, gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de este formato de comunicación y vinculación con el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de Hidalgo y de otras partes de México y del mundo, porque hemos tenido tanto ponentes como asistentes de muy diversos lados en este formato de interacción que nos permite la tecnología y la circunstancia que vivimos actualmente para mantener justamente la presencia de contenidos de interés científico y tecnológico para toda la sociedad, particularmente Hidalgo, como lo hacía un momento, y en esta nueva edición, pues estamos abordando un tema muy especializado, pero de mucho interés para nuestra audiencia, y pues yo quiero darle, como siempre, la más cordial bienvenida a todos los asistentes, a quienes nos han acompañado ya en otras ocasiones y a quienes se suman en esta ocasión, por participar en este espacio de, como decía yo, de difusión de ideas, difusión de avances científicos y también la posibilidad de generar pues una interacción de manera directa con los investigadores, con los científicos que están desarrollando estas actividades y que siempre es muy importante el poder tener este contacto y esta interacción. En este caso, tenemos con nosotros a un invitado, como casi todos los que tenemos, pero particularmente esta semana, de muy alto nivel, que es el doctor Iván Castillo Pérez, a quien yo le agradezco mucho su aceptación a la invitación que se le realizó, su disposición y su apertura para compartir con nosotros los resultados de sus investigaciones, los avances que van consiguiendo en temas de conocimiento de muy alta nivel y de avance en la ciencia, no solamente en México, sino inclusive a nivel mundial, y que en este espacio pues nos va a compartir de manera pues relativamente, a decir, resumida, porque es muchísimo el conocimiento que está alrededor de todas sus investigaciones, y que va a trasladarnos justamente pues los principales avances y resultados que va obteniendo en este tema. Entonces yo le doy las gracias en nombre obviamente del Citnova, del gobierno del Estado, por aceptar participar en este formato de difusión y vinculación de ideas de la ciencia y la tecnología aquí en Hidalgo. Y antes de cederle su palabra y ya darle el espacio obviamente para su presentación, reiterando que al final de la sesión habrá un espacio de preguntas y respuestas que pueden hacer a través del chat y que ya en la moderación pues les vamos a estar presentando a nuestro ponente para que hacia el final de la sesión nos pueda responder algunas de esas preguntas y pues obviamente complementar este ejercicio. El doctor Iván Castillo obtuvo la licenciatura en Química por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el doctorado en Química por la Universidad de California en Berkeley. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Stanford y la Universidad de Lund, en Suecia. Actualmente es investigador en el Instituto de Química del UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Además, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de la Royal Society of Chemistry y miembro de la Society for Biological and Organic Chemistry. Sus trabajos de investigación se encuentran en correspondencia con las siguientes líneas de investigación: lo que es el diseño y síntesis de litigantes con azufre y nitrógeno inspirados en los sitios activos de enzimas monooxigenasas, hidrogenasas y nitrogenasas, estudio de los complejos de cobre, hierro, níquel y molibdeno con potenciales aplicaciones en catálisis biomimética,
y síntesis de compuestos inorgánicos y organometálicos de los metales de transición con nuevos litigantes que favorecen la formación de estructuras supramoleculares. El doctor Iván Castillo cuenta con diversas publicaciones en las áreas de química inorgánica y catálisis de inspiración biológica, y el tema que comparte el día de hoy con nuestra audiencia será compuestos de cobre inspirados en enzimas para el aprovechamiento de la biomasa. Es un tema de mucho interés en diversas áreas del conocimiento, y pues de nueva cuenta le damos las gracias y muy contentos de poder recibir el día de hoy a través de este medio electrónico como es la plataforma de Google Meet al doctor Iván Castillo. En nombre del CINOVA y del gobierno le damos la más cordial bienvenida y le cedemos pues ya los micrófonos y el control de la presentación para que pueda hacernos su plática. Nada más recordándoles a todos, pedirles mucho encarecidamente que tengan cerrados sus micrófonos durante la sesión, con la finalidad de que podamos todos poder escuchar y entender de manera adecuada la ponencia que nos hará el doctor, y todos los comentarios y preguntas que tengan, háganlo por escrito a través del chat para que al final podamos planteárselas de manera directa. Muchas gracias y adelante, doctor. Bienvenido y te cedemos la palabra. Muchas gracias por la invitación a Citnova, al estado de Hidalgo, y pues muchas gracias a ustedes también por estar aquí. Espero que sea de su interés. Voy a empezar a presentar el tema. No sé quién esté a cargo de la sesión para que me permitan compartir, porque tal y como lo estoy intentando ahora. Estoy intentando compartir pantalla, pero todavía no me permite. Ok, parece que ya está listo. Bueno, como les comentaron en la introducción, voy a hablar de uno de los temas de investigación que tenemos, y que es este que ven aquí, ¿no? Compuestos de cobre inspirados en enzimas para el aprovechamiento de la biomasa. Entonces, es hasta ahora una línea de investigación que podemos considerar que es investigación en ciencia básica, pero que estamos ya en este momento comenzando a llevarlo a ciencia aplicada, y que eventualmente queremos llevarlo a incluso desarrollo tecnológico. Espero que podamos hacerlo en un corto, mediano plazo, y pues también estoy abierto a sus ideas. Como ya les comentaron también, pues bueno, mi formación fue mayormente en Estados Unidos, aunque de hecho yo comencé mi formación como químico en la Facultad de Química de la UNAM. Ahora regresé, no a la facultad, sino al instituto. Son dos entidades pues con mucha relación entre ellas, pero estamos físicamente en dos lugares diferentes dentro de la universidad. Por supuesto que son bienvenidos a visitarnos. Yo me interesé en estos temas después de haber estado trabajando principalmente en una química, digamos, más exótica, que es química organometálica, donde estudiamos compuestos muy reactivos, donde teníamos una parte que es el metal y después algún fragmento orgánico, de ahí el nombre de organometálico, y la idea era activar moléculas que son de interés a nivel global. Por ejemplo, podemos pensar en el dióxido de carbono, podemos pensar también en el gas metano, y bueno, la activación de estas moléculas son muy sencillas, no es para nada de la misma manera sencillo como sus fórmulas químicas. De hecho, es algo bastante complejo hacerlo, al menos de manera selectiva. Entonces,
este es un reto grande que ahora estamos abordando desde un punto de vista que es más con inspiración biológica. Entonces, como también les mencionaron al inicio, prácticamente toda la química inorgánica que hacemos cae dentro de la rama de la química inorgánica. ¿Por qué? Porque es entonces química de los metales, que realizan los metales normalmente dentro de los seres vivos. Entonces, a partir de eso que nosotros vamos entendiendo con estudios que hace gente que está más en biología o en bioquímica, pues nosotros tomamos esa parte esa parte de inspiración para hacer entonces moléculas sintéticas, pero que tengan una estructura y sobre todo una función parecida a la de estas moléculas. Y antes de que se me acabe el tiempo, algo que he venido haciendo desde hace algún tiempo es empezar siempre con los agradecimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es poco el trabajo que hago en el laboratorio, todavía de vez en cuando me paro por allí, pero principalmente son ahora los estudiantes que ven aquí señalados, ¿no? Tenemos un grupo internacional, todos los que ven aquí son alumnos activos, aunque vamos a perder dentro de poco aquí a Natalia y Andrea. Carolina ya hace algún tiempo que se doctoró, pero ella realizó buena parte del trabajo que les voy a presentar. Todos los demás pues son alumnos activos y que están trabajando en diferentes proyectos. Tenemos también colaboraciones en el extranjero. Por ejemplo, para parte de química teórica, nos apoyamos en, por ejemplo, nuestro colega Gabriel Aullón en la Universidad de Barcelona, además de Maylis en la Universidad de Marsella. Y bueno, también colegas que hacen trabajo experimental, que son Eve en la Universidad de Lund y Yalila también en la Universidad de Marsella. Entonces, hay parte de algo de ese trabajo que se ha realizado en conjunto con ellos, aunque la mayor parte, pues, la hacemos nosotros, por nosotros quiero decir los alumnos en el laboratorio. Tenemos también muchísima ayuda de los servicios analíticos del Instituto de Química para diferentes tipos de análisis, rayos X y diferentes tipos de espectroscopías que algunos de ustedes reconocerán, otros a lo mejor un poquito más exóticos, ya los iremos mencionando a lo largo de la ponencia. El dinero, que se va muy fácilmente, pero logramos conseguir lo suficiente para hacer la investigación que les estoy presentando, pues viene en parte de la UNAM, parte de CONACYT y también a veces de proyectos bilaterales de CONACYT con, por ejemplo, la agencia esta de financiamiento en Francia para intercambio de estudiantes y también de la agencia sueca de investigación. Aquí les muestro una foto bastante reciente del grupo. Y pasemos al tema, ¿no? ¿Cuál es el interés, digamos, amplio de estudiar estos temas? Ya les mencioné, por ejemplo, la activación, ¿no? Que quiere decir, bueno, tomemos alguna molécula y transformémosla en algo que nos sea útil, en lugar de algo que es un gas de efecto invernadero, ¿no? Sabemos que esto ha generado cambio climático por el uso indiscriminado de combustibles fósiles. Entonces, todo ese CO2 que está ahora en la atmósfera, pues, ¿qué hacemos con él, no? Porque tal y como vamos, la temperatura promedio del planeta seguirá subiendo y pues podemos tener entonces ese daño que quizá es notorio en algunos lugares, en otros todavía no, pero no podemos permitirnos seguir en la dirección en que vamos, ¿no? Necesitamos reducir los niveles de CO2 y si pensamos entonces en qué hacemos, bueno, pues fuentes de energía alternativas, se ha mencionado el hidrógeno, algunos de ustedes lo habrán oído, o por ejemplo vehículos eléctricos. Si pensamos, por ejemplo, en la aviación, aunque ahora en estas fechas ha bajado muchísimo nuestro nivel de viajes internacionales, pero aún así, en todos estos casos se necesitan combustibles líquidos. No hay paneles solares ni pilas que puedan almacenar suficiente energía para hacer volar un avión en un vuelo transatlántico. Entonces, pues, este tipo de casos, al menos, muy específicos, siguen necesitando de combustibles líquidos. ¿Por qué? Porque pues, la energía que se usa está almacenada en los enlaces, justamente, y entonces necesitamos todavía, de alguna manera, hacerlo, claro, responsablemente y de manera cíclica, seguir produciendo esos combustibles líquidos, y pues la idea es que quizá podamos, a partir del CO2, vamos a ver de qué otras formas. Aquí está una de estas otras formas para generar renovables. ¿Cómo? Pues si tenemos biomasa, y claro, aquí lo que se muestra es como si esto fuera un tronco, ¿no? Completo, pero en realidad estamos pensando más en los desechos. Ahorita lo vamos a mostrar también en otro esquema. Si nosotros podemos tomar esa biomasa, que es muy abundante y que finalmente es lo que hace la naturaleza, captura el CO2 del aire y lo transforma en otras moléculas. Bueno, pues si nosotros pudiéramos entonces establecer algún tipo de biorefinería donde tomamos toda esta mezcla de compuestos que provienen de la biomasa, pues lo que obtendríamos serían azúcares de
5 carbonos, de 6 átomos de carbono, y también la lignina, que es otro tipo de material. A partir de estos, sería mucho más fácil hacer un tratamiento para el desarrollo de productos que entonces redituarían en productos finales, ¿no? Y podríamos pensar no solamente en biocombustibles, incluso, por ejemplo, en bioplásticos, que sean biodegradables y que además provengan de fuentes renovables, ¿no? Entonces, hacer esto un sistema cíclico es el reto que tenemos ahora enfrente a nivel global. Lo ideal sería esto que estoy mostrando aquí de esta forma. Si tomáramos entonces no la parte, por ejemplo, de la madera, sino lo que consideramos desecho agrícola. Si pudiéramos tomar entonces estos desechos agrícolas, bagazos, y eso transformarlo en los azúcares y finalmente, por ejemplo, en biocombustibles, pues eso sería mucho mejor, ¿no? U otro tipo de desechos también tienen características similares. Por ejemplo, pues la cáscara de camarón, ¿no? Que les estoy mostrando aquí. Nadie se la come. Es un desecho que además genera problemas también sobre dónde vamos a dejar estos desechos en vez de que se aproveche para seguir esta cadena. Ahora, esto no quiere decir que no hay nada que se esté haciendo ya al respecto. De hecho, sí hay. En cuanto a energías renovables, pues hay ya en funcionamiento al menos 2 que yo tengo noticia, plantas que generan etanol a partir de celulosa, pero tienen problemas. El alto costo de operación, por eso es que solamente existen 2 a nivel mundial, y de hecho pues son plantas que son, digamos, plantas piloto todavía, ya pruebas en escala muy grande, pero que tienen un alto costo que está asociado a que requieren de biotecnología. ¿Y qué tipo de biotecnología? Pues requieren enzimas que se aíslan de hongos y bacterias. Aquí les muestro una foto de una de estas plantas, y hay una sola compañía, al menos hasta la última vez que yo revisé, muy recientemente, es una sola compañía en Dinamarca que vende estas enzimas. Entonces ellos tienen que producir ya sea hongos o bacterias en bioreactores, después tomar las enzimas, separarlas del resto del microorganismo y producirlas en escala grande. Entonces esto es un reto también biotecnológico considerable, de ahí el altísimo costo de operación de comprar estas enzimas con estas compañías. Y por eso es que no se ha extendido más la degradación de celulosa de esta manera. Ahora, estas enzimas en realidad no es una sola, normalmente son mezclas o cócteles de enzimas, y entre ellas se descubrió que está esta que les muestro aquí. Esto es un descubrimiento reciente, data de entre 2011 y 2012, que se describió este tipo de enzimas que se llamaron polisacárido monooxigenasas. Y que en la parte que les muestro allí ampliada, que es aquí en la superficie, digamos, de la enzima, pues lo que tiene es esta serie de átomos mostrados aquí, que mostrados esquemáticamente, pues es un cobre. Ahí está la parte la parte inorgánica de esta biomolécula. Es cobre unido a átomos de nitrógeno que forman parte de la cadena de la proteína. Aquí, por ejemplo, en esta posición se tiene una fenilalanina, pero en otros casos puede ser una tirosina que tiene, en este caso de aquí, por ejemplo, entonces le estoy mostrando los 2 diferentes tipos que hay, en donde esto es un oxígeno, y este átomo de oxígeno puede también tener interacciones con el cobre y puede tener alguna función que también está por todavía elucidarse. No es del todo conocido cómo actúan estas enzimas. Solo se sabe que tienen un mecanismo diferente a las otras enzimas, que lo que hacen es hidrólisis. Toman agua, ¿no? Uno hace toda esta reacción en medio acuoso y entonces parten los enlaces del polímero que es la celulosa. ¿Y qué es lo que forma la celulosa? Pues son los monómeros, son glucosa, el azúcar. Pero esto actúa de una manera diferente y se sabe que, de hecho, esto actúa porque al tener una superficie plana puede actuar sobre la superficie plana de la celulosa, que es un polímero que de otra manera se considera recalcitrante, reacciona difícilmente, incluso con las enzimas especializadas como las hidrolasas de celulosa. Vamos a ampliar esto un poquito más. Pero déjenme empezar con un desarrollo cronológico, tanto desde el punto de vista de la química bioinorgánica de las enzimas, y algunas que fueron descritas antes y que tienen funciones parecidas, así como pues, los modelos inorgánicos, ¿no? Que desarrollamos nosotros en nuestro laboratorio, así como otros grupos de investigación. No son muchos, pero hay algunos a nivel internacional que trabajan en este tipo de sistemas. Estas enzimas, sus nombres, ahora se los muestro, son dopamina beta monooxigenasa y la peptidilglicina hidroxilante monooxigenasa, que generan neurotransmisores. De ahí el cerebrito que les pongo aquí. Y
en su sitio activo lo que tienen es pues también la parte inorgánica, que es cobre, y les voy a hablar solamente de cobre esta vez, pero como también se mencionó, tenemos otras líneas de investigación con diferentes metales de relevancia biológica. En este caso, la diferencia con lo que les mostré anteriormente es que, bueno, aquí tenemos 2 átomos de nitrógeno y un azufre en lugar de un tercer nitrógeno. Este es lo que se encuentra en las enzimas. Y parte de su reactividad, pues, fue descrita como, bueno, pues, si se cuenta en estas 2 enzimas con el cobre, este puede reaccionar en su estado reducido, ¿no? Como cobre en estado de oxidación 1 o valencia 1, puede reaccionar con oxígeno y pues forma este nuevo enlace cobre-oxígeno, ¿no? Y esta especie que se muestra aquí se le llamaría un cobre superóxido. Y esto, pues bueno, con la referencia que les muestro ahí, se caracterizó incluso por difracción de rayos X, donde se ve el cobre en verde, y después la molécula de oxígeno, pues serían esta barra roja, ¿no? Donde en cada extremo de la barra se encuentra uno de los átomos de oxígeno. ¿Y qué es lo que hace? Pues vemos aquí sus sustratos mostrados de manera genérica, en presencia de ascorbato, que actúa ahí como cofactor, podríamos llamarle, es un agente reductor, reacciona con oxígeno y se conocen como monooxigenasas. ¿Por qué? Porque de los 2 átomos de oxígeno de la molécula solo se transfiere uno al sustrato, ¿no? Podemos ver entonces que teníamos este átomo de carbono aquí, ahora tiene también un enlace hacia este oxígeno, tiene este grupo hidroxilo, mientras que el otro oxígeno de la molécula de O2 sale como agua, y esta es la reactividad general de todas las monooxigenasas. Por otro lado, aquí vemos otro sustrato diferente, que en este caso sería un péptido. Esta es la parte terminal del péptido, el ácido carboxílico, claro, desprotonado en medio biológico. Y este carbono de aquí ahora es el que se le transfiere un átomo de oxígeno para formar este nuevo enlace carbono-oxígeno de este grupo hidroxilo que antes no estaba. Y también el otro átomo de oxígeno sale como una molécula de agua. Entonces, esta es la reacción general que llevan a cabo este tipo de enzimas. Y estos productos son los que actúan como neurotransmisores en todos los mamíferos superiores, incluido nosotros. Entonces, pues, tienen una relevancia para todos los seres vivos, al menos los mamíferos. Ahora, si uno piensa en, bueno, pues tenemos diferentes grupos que tienen nitrógeno y están unidos al cobre, pues, ¿qué es lo que le da las características que debe tener el cobre para que realice esta función? Y aquí les muestro que, pues, si tenemos toda esta serie de heterociclos con nitrógeno, pues no todos son iguales si pensamos, por ejemplo, en sus propiedades ácido-base, ¿no? Si mostramos aquí, entonces, el pKa de la protonación del átomo de nitrógeno, que es el mismo que se va a unir al metal, en este caso el cobre. Y lo comparamos con, pues, cómo se encuentra en su presentación biológica, digamos, ¿no? Que es como el aminoácido histidina. Pues bueno, en este caso, el pKa de este nitrógeno que está aquí, su protonación, es de 6.17. Pues volteemos a ver los diferentes heterociclos sintéticos que se pueden utilizar para hacer compuestos que unan cobre y que tengan reactividad parecida. Bueno, pues resulta que el que más se le acerca es este de aquí, 6.19, que no es entonces igual al heterociclo de 5 miembros, sino este que tiene además fusionado otro anillo de benceno, que es conocido como benzimidazol, y que además está sustituida en esta posición, es el carbono que está entre los 2 nitrógenos y se le numera como carbono 2, posición 2. Bueno, pues entonces podríamos pensar en derivados de este fragmento para ver si se unen a cobre. Y de hecho también hay datos ya reportados con los compuestos así, tal y como están allí, ¿no? Sin nada más, sin ninguna otra decoración. Y se sabe cuáles son entonces los logaritmos de la constante de afinidad por cobre, ¿no? Entonces, mientras más alta la afinidad, pues más fuertemente se unen al cobre y eso nos va a dar cierta estabilidad. De hecho, para la histidina, pues la constante de afinidad es muy alta, pero claro, este se puede unir a través de este nitrógeno, pero también a través de este nitrógeno o de este oxígeno. Entonces forma un quelato, como se le conoce en química inorgánica, y eso da mayor estabilidad, de ahí que la constante de asociación sea más alta. Pero si vemos los demás, otra vez este benzimidazol sigue siendo el que tiene la constante de asociación más alta. Entonces, pues quizá por ahí es por donde debemos pensar en diseñar compuestos sintéticos, los ligantes, que se van a unir al metal para ver si nos dan una reactividad parecida. ¿Y cómo podemos saber si la reactividad es parecida? Bueno, pues si nosotros pensamos ahora en pues, ¿qué tipo de átomos están unidos al cobre en el sitio activo de la enzima? Pues tenemos por un lado nitrógeno, que ya lo discutimos en los heterociclos, pero también tenemos azufre. Bueno, pues aquí nosotros también podemos hacer diferentes derivados sintéticos que tengan azufre, además de nitrógeno, y los ponemos en diferentes proporciones, ¿no? Desde 3 azufres hasta 3 nitrógenos. De hecho, este ya estaba reportado previamente. Y lo que se estudia es el potencial redox, que
lo que nos dice es qué tan fácil o qué tan difícil es que pase de un estado de oxidación bajo, cobre 1, al estado de oxidación alto, que es cobre 2. Cobre 2 es el que nos da el color típico del cobre, que es entre azul y verde, mientras que el cobre 1 normalmente nos da compuestos incoloros, si acaso ligeramente amarillos, y normalmente no los observamos en la naturaleza. ¿Por qué? Porque al estar en un ambiente rico en oxígeno, de hecho el oxígeno lo que hace es oxidar, ¿no? Sabemos que el oxígeno es un agente oxidante, oxida el cobre de cobre 1 a cobre 2 y siempre lo vemos como cobre 2 prácticamente. Ahora, ¿estos valores qué nos dicen? Pues nos dicen que mientras más alto sea este valor de potencial redox, pues más difícil es llevarlo a cobre 2, de tal manera que compuestos de este estilo, incluso si el cobre se encuentra como cobre 1, son estables al aire, es decir, no reaccionan con oxígeno molecular. Después los valores vemos que hay una tendencia en la cual van bajando y aquí este valor es muy negativo. Ahora, ¿qué nos dice este N igual a 1, N igual a 2? Vean aquí entonces el bracito que está conectando al nitrógeno con el azufre. Bueno, pues significa que tenemos o 1 o 2 carbonos conectando el nitrógeno al azufre, y eso también nos modula el potencial redox, de tal manera que, por ejemplo, si el brazo es corto y tenemos solamente un átomo de carbono de aquí hacia acá, pues el potencial redox es negativo, se favorece más el cobre 2. Pero si esto lo cambiamos y le ponemos 2 carbonos del nitrógeno hacia el azufre, ahora el potencial redox en ese caso de N igual a 2 es positivo. Y entonces este tipo de compuestos con el brazo largo del nitrógeno hacia el azufre, como complejos de cobre 1, también son estables frente al aire, no se oxidan. Sin embargo, cuando tienen un brazo corto, pues el potencial redox es negativo, entonces se oxidan, y aquí vemos que de hecho hay una oxidación de este compuesto. Aquí les muestro un diagrama donde lo que se ve son los orbitales, ¿no? Es decir, donde residen los electrones. Y resulta que no residen principalmente en el cobre, que es lo de aquí al centro, sino que residen principalmente en el azufre, lo cual nos da una pista de qué es lo que está haciendo el azufre en el sitio activo de la enzima, ¿no? Entonces aquí cuando ocurre la oxidación, le quitamos un electrón, pues resulta que no se oxidó el cobre, lo que se oxida es el ligante y pierde todo este fragmento de azufre. Se va, esquemáticamente lo estoy mostrando de esta forma, este sería un disulfuro. Y entonces nos habla de que hay comunicación entre el cobre y el azufre en el sitio activo de la enzima, y que entonces el azufre le está prestando electrones probablemente para que después tenga la reactividad que debe tener. ¿Qué otros aspectos vemos? Y aquí les recuerdo, ¿no? Estos son aspectos muy básicos de la química de este tipo de complejos, pero que nos ayudan después a entender su reactividad frente a diferentes sustratos y idealmente nos debe de ayudar también para tener mejores catalizadores más adelante. Bueno, pues vemos que en estado sólido al menos, ¿no? En estos datos obtenidos por difracción de rayos X, los compuestos de cobre 1, ¿no? Como lo muestro aquí explícitamente, pues pueden ser dímeros, como en este caso, donde pues los nitrógenos de un ligante están unidos al cobre, pero el azufre de ese mismo ligante, de hecho, forma un puente hacia otro cobre, y así es como forma este dímero. Pero, dependiendo de cuál sea, en este caso el contraión, parece que aquí el cloruro es crucial para tener un complejo en el cual tenemos un solo cobre, y de hecho esto se parece mucho al sitio activo de las enzimas, específicamente de la peptidilglicina hidroxilante monoxigenasa. Entonces tenemos parámetros de distancias y ángulos de enlace que son muy parecidos, y en esta posición pues tendríamos normalmente una molécula de agua o el oxígeno cuando reacciona en el ciclo catalítico para generar los neurotransmisores. Ahora, ante esta disyuntiva, ¿qué hacemos? Pues nosotros lo que necesitamos es algo que sea un monómero para que se parezca al sitio activo de la enzima y no un dímero. Bueno, en realidad lo que nos interesa no es tenerlos en estado sólido, sino en disolución, y saber en disolución cómo se comportan. Entonces, si estudiamos estos mismos complejos del cobre 1, de hecho son diamagnéticos, no tienen ningún comportamiento magnético medible por influencia de un campo externo, y entonces estos son perfectamente factibles de ser estudiados por resonancia magnética nuclear. Y específicamente aquí esto es resonancia magnética bidimensional por DOSI, que es Diffusion Order Spectroscopy, que es decir, nos habla de cuántas especies tenemos en disolución y con qué velocidad se están difundiendo en ese disolvente. Y eso nos da información sobre su radio hidrodinámico, y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es tomar el ligante, el componente orgánico solamente, y pues vemos cómo está en disolución. Cuando está una sola línea significa que es un solo componente que difunde a la misma velocidad. Estos que tenemos acá son las moléculas de disolvente, ¿no? Una de ellas es THF, que son estos dos, difunden a la misma velocidad de esas señales.
Y este de aquí es el otro disolvente, que es el disolvente deuterado acetonitrilo. Entonces, este corresponde con este, difunde a otra velocidad. Pero este de aquí es una sola especie, y entonces si lo estudiamos para el ligante, nos dice que su radio hidrodinámico es de 5.03 angstroms, y el complejo, pues, es solamente ligeramente mayor. ¿Por qué? Pues porque le estamos poniendo el cobre. Si fuera un dímero, el radio hidrodinámico del complejo debería de ser de aproximadamente el doble o un poco más del doble de aquel del ligante. Entonces, esto lo que nos dice es que al menos este tipo de compuestos de cobre en disolución se comportan como monómeros, y eso es lo que nosotros queremos para que entonces se comporten como el sitio activo de la enzima. Una vez sabiendo esto, pues tomamos el que más se parece a la enzima, PHM, por ejemplo, que tiene 2 nitrógenos de benzimidazoles y un azufre unidos al cobre. Esto lo tenemos que estudiar a baja temperatura porque son especies muy reactivas, y lo ponemos en contacto con oxígeno, pues forma una nueva especie, y esto lo podemos monitorear por espectroscopía UV visible a baja temperatura. Todo esto lo tenemos que hacer a menos 80 grados, y vemos como pues, originalmente no había nada acá abajo, y después esta banda va creciendo alrededor de 350 nanómetros. Me parece que es específicamente en 340, y podemos entonces monitorear en el tiempo cómo se forma, y pues ya aquí a los 1700 segundos más o menos ya tenemos formación completa de este intermediario reactivo. Si nosotros después lo dejamos que llegue a temperatura ambiente, como producto final nos forma este hidróxido de cobre 2, que son compuestos muy estables y bastante comunes. Se conocen bastantes de ellos que han sido caracterizados. Ahora, ¿cómo podemos saber qué tipo de especie es con la que estamos lidiando? Pues ya hay datos reportados también en la literatura especializada que nos dicen, pues si se tiene cobre 2 unido a diferentes formas de oxígeno de coordinarse, pues va a dar bandas de absorción en diferentes longitudes de onda. Y si vemos todas estas que tenemos aquí, pues la que más se parece es esta, ¿no? Que debe dar una sola banda que va a estar entre 350 y 380, y esto corresponde justamente a la especie cobre superóxido, que es la que se ha propuesto en el sitio activo de la enzima, y que va a tener a ambos oxígenos enlazados al cobre, aunque uno de ellos con una interacción débil. Todas las otras presentan 2 bandas de absorción, ¿no? Por ejemplo, esta en 350 y 550, entonces no puede corresponder a ninguna de las otras especies. Esto es lo que proponemos, que tenemos entonces el cobre con el superóxido, uno de los oxígenos forma una interacción más débil, y el azufre probablemente no está unido al cobre. A eso se le llama comportamiento de Miller-Label, y con nuestros colegas en Francia, Maëlys Oliot específicamente, pues nos ayuda con los cálculos de ese tipo de sistemas, y entonces vemos que sí, que el azufre debe estar lejos y que ambos oxígenos deben estar unidos, y esta debería ser una especie que, si calculamos su espectro de UV visible, pues es el que más se debe de parecer. La línea negra es la experimental, la línea roja es la simulada como una especie tripleta, ¿no? Es decir, tiene 2 electrones desapareados, uno en el cobre y uno en el oxígeno, y esto tiende a dar especies que son muy reactivas. Si nosotros calculáramos que están apareados los 2 electrones en el cobre y en oxígeno, entonces debería de ser una especie singulete, y nos debería de dar este espectro en azul, que pues debería tener una intensidad mucho más alta y además estar desplazado más hacia 300 nanómetros. Entonces no parece que corresponda, y la diferencia de energía entre esas 2 especies se puede calcular también por estos métodos. Por último, estudiamos la reactividad. Vemos si este tipo de complejos, que según los cálculos teóricos deben tener esta forma, esta geometría, pues deben reaccionar para hacer lo que llamamos abstracción de átomo de hidrógeno. Entonces tomamos un sustrato modelo, en este caso dihidroantraceno, y debe de tomar de estas 2 posiciones, deben haber 2 átomos de hidrógeno en cada una, y si al reaccionar le quita uno de cada lado, pues entonces nos va a dar antraceno, y lo podemos después cuantificar fácilmente por cromatografía de gases, igual que el producto de sobreoxidación que se obtiene, pero en rendimiento mucho menor. Entonces el principal producto es el antraceno, y lo que vemos en el espectro de UV visible a baja temperatura también, esto es a menos 60 grados, es que la absorbancia en 340 nanómetros va decreciendo. Empezamos en la línea azul y esto va bajando porque va desapareciendo esta especie. Podemos ver la cinética de la reacción, e incluso podemos trabajar con este sustrato, pero con deuterio en esas 2 posiciones, y obtener un efecto isotópico que nos habla de cuál es el paso limitante de la velocidad. Justamente debe ser la ruptura del enlace carbono-hidrógeno en esa posición, y un efecto isotópico grande, en este caso de 11, ¿no? La reacción con el sustrato deuterado es 11 veces más lenta que con el sustrato normal.
eso nos habla de que justamente ese es el paso limitante y que probablemente tengamos entonces sí este tipo de reactividad que les muestro. Y esta sería la conclusión de esta parte, que tenemos entonces un tioéter emilábil en el sitio activo de estas enzimas, donde el azufre está unido en el estado en reposo, pero cuando reacciona con oxígeno y forma el nuevo complejo, el azufre ya no está unido al cobre. Después, esta especie reacciona con el sustrato, en este caso sustrato modelo, libera el producto, forma esto que debe ser una especie hidroperóxido de cobre 2, que después, por alguna serie de reacciones, que es así, conforme aumentamos la temperatura, no podemos identificar, nos da como producto final este otro complejo, donde tenemos, estos en realidad son dos puentes hidroxo entre los dos cobres, y el azufre otra vez no está unido. Entonces, el azufre puede unirse o separarse del cobre. Y a esto es a lo que nos referimos con un tipo de comportamiento emilábil, y que es algo que no se había descrito anteriormente para sistemas bioinorgánicos, para sistemas biológicos. Ahí les muestro la fuerza de ese enlace para que ahorita la comparen con el otro sustrato que nos interesa. Este enlace tiene una fuerza de 76 kilocalorías por mol, el enlace carbono-hidrógeno en esta posición. Por último, con estos sistemas, pues lo que vimos es que si tomamos el compuesto con cobre 1, reacciona con oxígeno molecular, nos da la especie superoxo, y sabemos que eso también se puede hacer reemplazando el azufre con selenio, que está en el mismo grupo de la tabla periódica, pero si lo hacemos reaccionar con diferentes heteroátomos, fósforo, azufre, de hecho no pasa nada. Sin embargo, la especie que les mostré, que es el otro intermediario, que es el hidroperoxo, pues esto es mucho más fácil de generar. De alguna manera, si tiene el compuesto de cobre 2, que normalmente es estable al aire, lo podemos exponer al oxígeno, no le pasa nada, pero lo ponemos peróxido de hidrógeno, pues nos da entonces el intermediario hidroperoxo, que sí puede catalíticamente oxidar estos enlaces para sulfoxidar estos enlaces con azufre, y que es algo que hasta ahí hemos dejado, pero que potencialmente podría tener alguna aplicación en la desulfuración, oxidesulfuración de petróleo crudo, aquel que tiene azufre en compuestos pesados. Y paso a la parte con la cual comencé, digamos, hablando de la enzima LPMO, que es la que les mostré, que se encuentra presente en estos hongos, por ejemplo, que se están comiendo pues, la madera de este árbol muerto. Entonces, los hongos son capaces de aprovechar esa lignocelulosa que forma la madera y hacerla parte de su metabolismo. Si pensamos otra vez en las energías renovables, pues bueno, lo ideal sería contar con estos biocombustibles de segunda generación, ¿no? En donde tenemos desechos agrícolas y podemos entonces formar los monosacáridos por algún proceso químico, bioquímico, y generar biocombustibles al final, o como les dije, pueden ser incluso otros productos químicos con valor agregado. Ahora, aquí también se puede utilizar, como les mencioné, la quitina, que es la cáscara del camarón, que también es un polisacárido, y nos daría monosacáridos que no son exactamente los mismos, pero son parecidos y tienen también diferente utilidad. ¿Cuál es la importancia de estos biocombustibles de segunda generación? Pues que entonces provendrían de fuentes renovables, pero que no afectan la producción alimenticia, a diferencia de lo que se hace ahora, por ejemplo, produciendo bioetanol a partir de maíz o de caña de azúcar. Pues finalmente son cultivos que son aprovechables por no solamente nosotros, también para los animales de granja. Se utiliza mucho para alimentarlos, el maíz específicamente, y pues se usa para una cosa o para la otra. Se utiliza para alimentar o para generar biocombustibles. En cambio, si se utilizan estos desechos, pues entonces no afectamos la producción de alimentos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo obtenemos estos monosacáridos a partir de los polisacáridos? Y estos polisacáridos, como la celulosa, se conocen como polisacáridos recalcitrantes, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que en realidad son bastante resistentes. Aquí tenemos una hoja de palma, que está compuesta de lignocelulosa, y voy a dejar fuera completamente la parte de la lignina, pero ustedes lo pueden también buscar o podemos platicar al respecto. Es un polímero que también forma parte de esta materia que forma las plantas. Y esto tiene 50 millones de años de antigüedad, entonces ha persistido por muchísimo tiempo. ¿Por qué? Pues porque es bastante estable. Entonces, hay que tener esto en cuenta pensando en su degradación, y aquí es donde entran entonces estas enzimas, las LPMO, que por sus siglas en inglés, que la traducción en español se llama monooxigenasas líticas de polisacáridos.
Y aquí les muestro los sitios activos de 3 de esas enzimas diferentes y están superpuestos, de hecho, las formas reducidas y la forma oxidada, ¿no? Es decir, en una está cobre, estado de oxidación 1, en otro está cobre, estado de oxidación 2. No hay muchas diferencias y se pueden ver en este caso amarillo y verde, están casi superpuestas porque no hay muchas diferencias estructurales, ¿no? Se mantiene más o menos la misma geometría del cobre en ambos estados de oxidación, con algunas diferencias que ahorita mencionaré. Y entonces tenemos esto de aquí, ¿no? Esta es la forma oxidada, donde tenemos 3 nitrógenos, donde tenemos otra vez imidazoles. El imidazol proviene de la histidina, pero en este caso la histidina también se une a través del átomo de nitrógeno, este de aquí, que forma parte de la cadena de la proteína. Y bueno, además el cobre se une cuando está en su estado oxidado a moléculas de agua. Este arreglo estructural en inglés se le ha llamado histidine brace, donde ambos átomos de nitrógeno de la histidina están unidos. Podemos llamarle de alguna forma, nosotros hemos optado por algo más cariñoso, abrazo de histidina en español, aunque no es una traducción directa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la superficie, no? Como les mencioné en algún momento, la superficie es casi plana de la enzima y pues parece que esto le permite interactuar aquí con un modelo que es un oligosacárido, ¿no? Entonces son cadenas de glucosa que están unidos. Aquí una de ellas está pues casi enfrente, casi encima del cobre, que es la esfera que se alcanza a ver allí tenuamente. Y entonces tenemos enlaces de hidrógeno entre pues, los diferentes grupos hidroxilo del polisacárido con algunos de los aminoácidos. También tenemos lo que se llaman interacciones CH-Pi, ¿no? Podemos tener acá de este lado un grupo aromático, por ejemplo, esta tirosina, y que está apuntando directamente hacia uno de los enlaces CH del oligosacárido, y entonces eso hace que haya un cierto reconocimiento entre los dos. También está mostrado aquí abajo de manera ya un poquito más cercana. Este es un trisacárido. También, como pueden ver, uno de los sacáridos está directamente sobre el cobre, y entonces aquí se muestra que, pues si aquí, por ejemplo, reemplazamos el agua con un cloruro, pues el cloruro está cercano a 2 de los enlaces carbono-hidrógeno de el oligosacárido, y pues como vimos también el cobre se mantiene en una posición fija, más o menos, en las enzimas. Entonces siempre está obligado el oligopolisacárido a interactuar de esta forma con el cobre y con lo que se encuentra unido al cobre, que aquí es cloruro en un estado en reposo, pero que debe de haber oxígeno durante el ciclo catalítico. Entonces la pregunta es, ¿actúan como otras monoxigenasas? El cobre, cuando se encuentra reducido, reacciona con oxígeno y forma una especie de superoxo para causar esta ruptura oxidativa, ¿no? Si tenemos entonces la celulosa, donde la cadena se extiende en ambos sentidos, podemos tener activación en el carbono 1, que sería este de aquí, y entonces lo que se genera es esta lactona, que por hidrólisis esto lo que hace es romper este enlace acá, y lo que se genera es un ácido carboxílico. O, por ejemplo, aquí muestro la quitina, que es el otro potencial sustrato, pues se puede activar en esta posición, y ahora ese es el carbono 4, y ahí lo que nos genera es un acetona en esa posición, pero en ambos casos se rompió la cadena del polisacárido, y esto permite que las otras enzimas presentes en los cócteles o en las que libera el hongo, cuando está comiéndose la madera, pues entonces ya pueden actuar más fácilmente, porque pues de tener una superficie cristalina, pues ahora esto se rompe y entonces las otras enzimas pueden interactuar más fácilmente con las otras componentes del polímero una vez roto. Pues aquí se propone un cierto mecanismo. El cobre pasa entre los estados de oxidación comunes que ya les mencioné. El cobre 2 se reduce a cobre 1, interactúa con oxígeno, y después esto debe de generar un intermediario hidroperóxido, que ya mencioné brevemente, y después por 2 diferentes rutas, pero nos va a generar la especie esta en rojo, que es la crucial, es la que debe de ser capaz de activar el enlace aquí para generar un nuevo hidroxilo. Y esto pues regresa al cobre 1 para que entre otra vez en el ciclo catalítico. Esto de aquí se le conoce como especie cuprilo, ¿no? Pueden pensarlo en términos de química orgánica, el carbonilo, o en términos de química inorgánica, ferrilos son bastante conocidos, pues sería cobre, y ya sea que haya o no, probablemente no, un doble enlace hacia el oxígeno, pero son solamente esos 2 átomos, cobre y oxígeno. Entonces, este es el mecanismo que se propone, ¿no? Si se tiene entonces este enlace carbono-hidrógeno, que ahora muestro aquí ya de manera más explícita, pues debe de romperse ese enlace y aquí se genera un radical, y a partir de ahí continúa la reacción del polisacárido, solo que aquí, comparándolo con la fuerza del enlace que les mostré del sustrato
modelo que era el dihidroantraceno, pues este es un enlace que es 20 kilocalorías más fuerte. De ahí su carácter recalcitrante. Es un enlace muy fuerte y entonces esto no debe ser fácil de ocurrir y menos en un sustrato que es cristalino y entonces tiene una superficie que no es muy accesible a las enzimas. Y claro que seguramente por selección natural, pues esa es la idea, ¿no? Tener un polímero que les da una estabilidad estructural a las plantas es importante. Pues estamos abordando si esto se produce a través de una especie cobre superoxo, de una hidroperoxo o la especie cuprilo. Esta de aquí nunca ha sido aislada, debe ser muy reactiva, pero ni siquiera caracterizada por algún método espectroscópico a baja temperatura. Entonces es importante tener información de si esta es la que participa y cómo se puede generar y controlar su reactividad. Ya que las enzimas son tan caras de producir, pues pensar en alguna forma de hacerlo sintéticamente. Hay algunos colegas, de hecho, nuestros colegas en Francia, les mencioné a Yalila y Maylis, nosotros empezamos a colaborar más recientemente, pero ellos también tienen su propia investigación, en donde con estos sistemas basados en el imidazol, que está de este lado, pues también sintetizaron complejos de cobre. Aquí el compuesto también es un dímero en estado sólido, como complejo de cobre 1, y la reacción que ellos estudiaron es con este modelo de aquí, es glucosa con este grupo que sería el grupo saliente nitrofenolato que se puede monitorear por espectroscopio UV visible muy fácilmente, pero claramente no es el sustrato natural de la enzima. Nosotros pensamos en estos diferentes modelos inspirados en el sitio activo, que es pues, tener solamente los 3 nitrógenos o tener los 3 nitrógenos y un oxígeno, porque mencioné a veces hay tirosina en una de las posiciones cercanas, o en otros hay fenilalanina, que pues es un grupo fenilo, como se muestra aquí. Tenemos avances ya significativos con estos dos ligantes que les muestro acá. Entonces queremos imitar el sitio activo, esta es la forma oxidada de la enzima LPMO. Nosotros tenemos nuestros ligantes benzimiazólicos, es una estructura determinada por difracción de rayos X, lo reportamos ya hace algunos años en su forma oxidada. Y también determinamos un parámetro que ya había mencionado antes, la electroquímica. ¿Por qué? Porque si el potencial redox, ¿no? El qué tan fácil es el juego entre cobre 1 y cobre 2, no es parecido al de la enzima, pues probablemente la reactividad no va a ser parecida, pero resulta que, de hecho, pues es bastante parecido. 25 milivolts de diferencia no es nada en términos químicos, entonces podemos esperar que se comporte de manera similar, ¿no? Con este ligante muy simplificado, si quieren. Pensamos también ya pues cómo se comporta en medio acuoso y sabemos que hay algunos efectos de pH, por ejemplo, a pH alto, muestra aquí el pH a 10.5, donde esta curva que es justo el comportamiento electroquímico ya es diferente de los otros valores de pH. ¿Por qué? Porque esto forma un dímero aquí, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque al tener entonces pH alto tenemos grupos hidroxilo que se unen al cobre y no solamente eso, capturan CO2 del aire para darnos este carbonato, que no hay ninguna otra fuente de carbonato más que el CO2 del aire. Entonces, bueno, pues esta es la especie que detectamos por espectrometría de masas. Sabemos entonces que no debemos trabajar a un pH alto, sino cerca del pH fisiológico, ¿no? El pH neutro, que además se sabe que las enzimas funcionan mejor a un pH entre 6 y 7 más o menos. Entonces, eso es bueno para nosotros. Ahí se mantiene como una especie monomérica. Otra vez, por medio de cálculos teóricos, en este caso con ayuda de nuestros amigos en Barcelona, nuestros colaboradores, pues calculamos también cuáles son las geometrías que podríamos esperar. Bueno, este de acá ya lo conocíamos, ya teníamos la estructura por difracción de rayos X, pero el de cobre 1 no, la determinamos más recientemente, ahí está mostrada, y esto pues nos ayudará a ver, entonces, pues si reducimos con ascorbato cobre 2 a cobre 1, reaccionará con oxígeno, y ver qué especies nos da, si se queda en este superoxo, si se va a un hidroperoxo por abstracción de hidrógeno, etc. Y ahí están las dos estructuras. Y de manera más importante, es capaz de hacer la abstracción de átomo de hidrógeno y el sustrato modelo que nosotros utilizamos, que se parece más a la celulosa, pues es celobiosa, el dímero de la glucosa. Entonces, ponemos cobre oxígeno, ocurre esta reacción donde generamos este radical y después ocurre la oxidación. Pues la respuesta es sí. Si tomamos entonces esto que normalmente se detecta por espectrometría de masas como la sal de sodio y lo ponemos en presencia de nuestros complejos con diferentes mezclas de agentes oxidantes, que puede ser el oxígeno molecular o puede ser peróxido de hidrógeno en presencia de una base, y lo que detectamos como producto final es esto, el producto de oxidación que, recuerdan, les mencioné, debe ser el ácido carboxílico, aquí es la sal de sodio, pues eso es lo que detectamos por espectrometría de masas, ¿no?
aunque sigue la duda de cuál de estas especies es la que genera la reacción, ¿no? Aquí les muestro en HPLC lo que se ve, pues son picos de los diferentes componentes de la mezcla. Pues si empezamos con celobiosa, aquí todavía no se ha consumido toda, esta es la celobiosa, el pico 1, pero este pico 4 corresponde al producto que identificamos por masas, como la sal de sodio del ácido glucónico. Y tenemos otros productos también que tenemos que identificar. Tentativamente lo asignamos a este, que es entonces, pues, dímero, pero ahora ya se transformó uno de los monómeros por producto de deshidratación. Y por último, si probamos celulosa ya como sustrato, pues obtenemos algunos productos en alta cantidad. Recuerden, la celulosa no es soluble en agua. Ustedes ponen una hoja, no se disuelve para nada. Y ya observamos productos solubles, que es que específicamente glucosa, según podemos identificar por su espectro de masas. Tenemos diferentes intermediarios, algunos de los cuales creemos que podemos identificar. Pues si utilizamos peróxido, se debe de formar el hidroperóxido. Esto lo hacemos por espectroscopia UV visible. Y más o menos el panorama de cuál es la reacción, ya sea si empezamos con cobre 1 y reacciona con oxígeno, o a partir de cobre 2 con peróxido, se dan más o menos los mismos intermediarios que deben de poder interconvertirse y darnos como producto final siempre el hidróxido de cobre, pero además, sobre todo, la degradación de la celulosa. Y ya tenemos también listo este nuevo modelo, donde tenemos ahora un oxígeno también unido al cobre para que nos dé información sobre cuál es el efecto de tener una tirosina adicional. Pero si ya lo probamos entonces con celobiosa, bueno, pues tenemos también aquí celobiosa que no se ha consumido del todo, pero tenemos también diferentes productos donde aquí, por un lado, ya se partieron las dos unidades y después también se llevó a cabo la deshidratación, pero estos son productos que ya se consideran productos de valor agregado para la síntesis de otros químicos en química fina. Les voy a dejar aquí rápidamente nada más nuestra propuesta de cómo es que podemos llegar a ese intermediario muy reactivo. En realidad lo que pensamos es que se genera la especie cuprilo, pero con ayuda de una molécula de agua que está coordinada. Y esto es algo que se ha propuesto, por ejemplo, en química del hierro, que está mucho más desarrollada, más conocida, donde a partir de un hidroperóxido de hierro 3, por pérdida de una molécula de agua, lo que se da es la formación del ferrilo y queda un ligante hidroxo, que es también lo que estamos suponiendo y es lo que estamos estudiando. Pero como conclusión de esta segunda parte, y lo más importante es que, bueno, sabemos que podemos activar enlaces carbono-hidrógeno, sabemos que de hecho podemos degradar celulosa, y esto le muestro que es la tesis de una de las alumnas que está por terminar la maestría. Esta es parte de maestría de Andrea, y ella lo que ve es que si nosotros pesamos entonces una cantidad sólida de celulosa, después de cierto tiempo de reacción, en presencia de peróxido de hidrógeno, se consume hasta 67% de la masa. Es decir, si empezamos con una cierta cantidad en miligramos, pues nos queda la tercera parte en masa sólida, que es la celulosa sin reaccionar. Lo demás son productos que ya están disueltos en el agua. Entonces, esto es algo que seguimos explorando y que estamos, de hecho, explorando con productores de mezcal para ver si podemos utilizar ya un sustrato real, ¿no? Es decir, bagazo de mezcal que ellos utilizan para la producción, lo demás es desecho. Veremos si podemos hacer algo. Dejo hasta aquí la presentación. Sé que fue mucha información, pero espero poder responder algunas preguntas. Si no ahora en este momento, pues también puede ser contactándome, ya sea por correo electrónico, ya sea también a través de mi cuenta personal de Twitter, o también la cuenta de laboratorio. Entonces, cualquiera de estas está disponible y yo estoy disponible para preguntas, y agradezco su presencia. Gracias. Agradecemos mucho, doctor, su presentación y que haya compartido con nuestra audiencia los resultados de sus investigaciones. Indudablemente un tema interesante y altamente especializado también. Hasta el momento no tenemos registrada alguna pregunta, pero como usted ya lo mencionó, podemos mantener esta comunicación a través del correo electrónico, y ya el doctor nos ha hecho favor de compartir sus datos de comunicación por si alguien quiere mantener este contacto. De nueva cuenta, doctor, le agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación y poder estar participando en esta plática de Sinova Talks. Y al mismo tiempo agradecemos al resto de nuestra audiencia el que se haya conectado y haya participado puntualmente de esta plática. Y los invitamos a poder participar en la plática de la próxima semana
con el tema del Lab Chico, un laboratorio subterráneo en el estado de Hidalgo para la investigación, la innovación y la educación. Será impartido por el investigador Eric Vázquez Jauregui, investigador del Instituto de Física de la UNAM. Así que les esperamos también para que puedan participar la próxima semana. Doctor Iván Castillo, nuevamente muchísimas gracias y agradecemos a todos su asistencia. Buenas tardes. Al contrario, gracias.